y este sería el C. Tendría el A, X cuadrado, y tendría el C. Sería una función cuadrática en su forma incompleta, una parábola. Entonces, es cierto que el denominador no puede ser de grado 0. Eso quiere decir que abajo sí o sí tiene que haber una X por lo menos. Tener grado 1. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahí entiendo. Bueno, Sí, sí. vamos a borrar esto. Ay, vamos a ver quién quiere entrar. Facu Villa. Entonces, la definición, un cociente entre dos polinomios. ¿Cómo se llama la gráfica de la función racional? Se llama hipérbola. Una hipérbola. Una gráfica muy particular que está dentro de las funciones racionales es la función de proporcionalidad inversa, donde decíamos que el i es igual a k sobre x. Por ejemplo, y ahí pusimos, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. Decir f de x y decir y es lo mismo, ¿no es cierto? I igual a 1 sobre x. Esta es una función racional, porque el denominador es de grado 1, el numerador es de grado 0, porque estaría acompañado de ese 1 de un x a la 0, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí es una función racional. Y más aún es de proporcionalidad inversa. ¿Por qué digo que es proporcionalidad inversa? Porque a medida que aumenta la variable x, disminuye la variable y. Son inversamente proporcionales. Mientras que una recta, una parábola son directamente proporcionales. Porque a medida que aumenta x, también lo va haciendo y. Y fíjense, a medida que x va tomando valores cada vez más grandes, fíjense, para este valor de x, ese sería el i que le toca. Para este valor de x que es más grande que el anterior, ¿qué pasó con el i? Es más chiquito. Para un x mucho mayor, el i más chiquitito, casi 0. ¿Me siguen? Por eso es que la función racional tiende, en este caso, a acercarse al eje x. Ahí como que me salió un poco como muy pegadita. No debería pegarse, ¿no? Porque el eje x, Elías está cumpliendo el rol de asíntota. Ahí aparece un concepto nuevo y es el de ser una recta asíntota a una curva. ¿Eso qué significa? Y significa que la curva se va a acercar tanto como se quiera a la recta sin tocarla jamás. Es decir, que si yo tengo estos dos ejes y dibujo una curva que sea asintótica o que se acerque al eje X y al eje Y, lo tendría que hacer de esta manera. Más o menos este formato van a tener nuestras gráficas. Van a ser curvas que se acerquen a las asíntotas, que pueden o no ser los ejes. En este caso, ambos ejes cumplen el rol de asíntota vertical y asíntota horizontal. Ese es un concepto de asíntota. Es una recta a la cual se va a acercar la curva tanto como querramos, cada vez se acerca más, pero no la corta jamás, ni en el infinito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, seguimos viaje. ¿Qué otra cosa dijimos de las asíntotas? Para poder graficar una asíntota, el resto que tuvo en las clases, ¿qué necesitamos hacer para graficar una asíntota? Bueno. Por el X más grande. La tabla. No, Para la asíntota horizontal. Tira las orejas todo. ¿Eh? Para la asíntota horizontal tenemos que dividir por la X. Alguien se está acordando. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir una que esté en blanco y vamos a hacer un ejercicio entre todos, porque a ver si refrescamos la memoria. A ver, ya que tengo las liñitas acá, las voy a usar para hacer los ejes. Voy a hacer acá los ejes. Menos mal que hice los ejes con la línea. Ahí está. Ahí vamos a hacer el otro horizontal y ya veremos cómo hacemos la gráfica. Bueno, supongamos que a mí me dicen que tengo esta función. Vamos a hacer una facilonga. Las primeras que vimos eran aquellas que tenían, aquellas en donde ambos polinomios eran del mismo grado. Y entonces decíamos, tomamos la más simple de todas, de grado 1, la del numerador, y la del denominador también de grado 1. Por ejemplo, 2x menos 3.
A ver, no, 2x menos 3 no me gustó porque voy a trabajar con un numerito muy chico. Vamos a ponerle 1. Ahí está. ¿Quién me dice cómo grafico esta función racional? ¿Qué tengo que hacer para poder recabar información y decir, bueno, con todo esto que analicé, recuerden que análisis matemático, voy a lograr hacer la gráfica aproximada? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Primero buscamos el dominio. Muy bien, caballero, buscamos el dominio. El dominio de la función que poníamos de m era preguntarse, ¿a x le puedo dar cualquier valor real o hay un valor que me anula el denominador? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Si hay algún valor de x que me anule el denominador. Y porque como la división por cero no está permitida en matemática, entonces yo desde ahí voy a partir en mi análisis, voy a decir, a ver, ¿qué valor hará cero el denominador? Entonces yo voy a tener, por un lado, que armar esa ecuación, 2x menos 1, lo voy a igualar a 0. Exactamente, para buscar ese valor o esos valores que hacen que mi denominador sea 0. Y bueno, con el solo hecho de armar una ecuación y de ahí despejar. Acá pongo 2x, pasa el 1 como positivo, ¿no es cierto? Y después pasa el 2 dividiendo. Entonces me queda un medio. Quiere decir que el dominio van a ser todos los reales, ponemos reales, con una doble línea, reales, menos el 1 medio. Porque el 1 medio, yo a x asignarle el valor 1 medio, me va a ocasionar un error. Si yo ahí pongo 1 medio en el numerador, no pasa nada. Me daría 3 medios. 1 medio más 1, 3 medios. Si pongo 1 medio acá, 2 por 1 medio me da 1. 1 menos 1, 0. Justamente porque encontré ese valor que hacía 0 el denominador, de ahí partí. Entonces, a x le voy a poder asignar cualquier valor menos el 1 medio. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales menos ese valor. Ese valor en donde la función va a estar cortada, porque si yo ya voy aventurándome en la gráfica, yo voy a decir, en x voy a tener gráfica a lo largo de todo el eje x menos en 1 medio. Entonces acá voy a tener que hacer una línea de trazo en 1 medio. Bueno, imaginemos que es justo la mitad, le erré. Está un poquito menos que la mitad, pero imaginemos. La profe acá está pulso. Ese sería el 1 medio, y hacemos una línea de trazo, ¿por qué? Porque por allí, por el 1 medio, nosotros vamos a trazar nuestra asíntota vertical. Y ese puntito que toma el valor 1 medio, ¿cómo lo llamábamos? Empieza con P. Polo. Polo. Ese es el polo. Por definición, ¿qué es el polo en una función racional? Es el punto por donde yo voy a trazar mi asíntota vertical. Entonces, el polo. ¿El polo cómo lo voy a escribir si es un punto? Y bueno, lo escribiré como un par ordenado, en donde el primer valor será ese 1 medio, porque por allí trazaba yo mi asíntota vertical, y decíamos que 1 medio no me está permitido tomarlo en x. Y el valor de y va a ser siempre 0, porque es un punto que está sobre el eje x, y todo punto que está sobre el eje x tiene ordenada 0, ¿verdad? Ahí tengo 1 medio, ese es 1 medio. Vamos a hacer 2 chiquititos, 1 medio. Uy, qué feo que quedó. No, lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar y vamos a poner acá bien el 1, lo corro de paso el 1. Ahí me quedó el 1. Bueno, entonces decimos, una vez que yo encontré el dominio y ese valor que no pertenece al dominio, recuerden que ese 1 medio no pertenece al dominio, por lo tanto, no me digan que el dominio es el 1 medio. Yo le pregunto, ¿cuánto vale el dominio 1 medio? Me dice, no, justamente el 1 medio no pertenece al dominio. Son todos los reales menos el 1 medio. Ese 1 medio es el polo. O sea que si yo le erré en el despeje acá, mal estoy diciendo el polo, y mal estoy diciendo que la asíntota vertical es esa recta que pasa por ese valor. AB significa asíntota vertical. ¿Y cómo la voy a escribir? Voy a escribir x igual a 1 medio. Así se escribe una recta que pasa por ese valor, 1 medio. Quiere decir que estos tres van de la mano. Van de la mano estos tres valores, dominio, polo y asíntota.
Los tres, un medio, ese mismo un medio. Y lo que pasa es que están diciendo distintas cosas. Ahí estoy diciendo que son todos los reales menos el un medio. Acá, al decir que es el polo, estoy dando las coordenadas del punto. Y acá, al decir que es la asíntota vertical que pasa por ese valor, estoy escribiendo esa recta que pasa por un medio. ¿Qué otra cosa es interesante saber en una función racional? La ordenada al origen. La ordenada al origen, muy bien, caballero. La ordenada al origen, el OO. ¿Cómo encuentro Enzo, iba a decir? Leonel, ¿cómo encuentro la ordenada al origen de cualquier función? Y poniendo x igual a 0. X igual a 0, entonces voy a reemplazar esa X de arriba y esa X de abajo por 0. Entonces, ¿qué tendría que poner? Primero tendría que poner el igual. Tendría que poner un 0 arriba, ¿no es cierto? Me quedaría 0 más 1. ¿Me vas captando algo, Elías? Sí, profe, estoy anotando todo. Muy bien. 2 por 0. Estoy reemplazando el 0 en el denominador. ¿Y cuánto me daría Enzo Rivas, mi ordenada al origen? Menos 1 sería. Sí, señor. Menos 1. Quiere decir que si yo acá tengo el 1, el menos 1, perdón, ahí por ahí pasaría la gráfica. Recuerden que la asíntota, Gonzalo, la asíntota, ¿qué dije? La asíntota, la curva, perdón, pasa por el ordenado al origen, menos 1. El valor donde la curva va a cortar al eje y este valor. ¿Qué otra cosa teníamos que encontrar? La raíz. ¿Cómo encontramos la raíz? ¿Cómo encontramos la raíz? Tengo acá arriba. Haciendo toda la función a 0. Entonces hacemos x más 1 igual a 0. Sobre 2x menos 1 igual a 0. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero despejar x? El denominador pasa multiplicando al 0. Pasa ahí multiplicando al 0. Me quedaría por todo esto. Y 2x menos 1 por 0, chau, 0. Entonces directamente, ¿qué me queda? Me queda x más 1 igual a 0. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Menos 1. Menos 1. Significa que mi raíz es menos 1. Menos 1 de x. Entonces estoy ahí. Ese es menos 1. La casualidad que me dio el mismo valor en ordenada al origen que raíz. No tiene por qué ser siempre el mismo valor. Ese puntito es la raíz. Hay que encontrar, te cuento, Elías, otro valor, otro dato importante que es asíntota, buscar la asíntota horizontal. Y a los chicos les expliqué lo siguiente, que para encontrar la asíntota horizontal de cualquier función racional, se pueden hacer por dos caminos. Se podría hacer una pequeña tablita, y yo le decía a los chicos, le podría dar el valor a x, el valor 10, el valor 1000, o el valor 100, el valor 1000, y vería que cada vez que yo reemplazo estos valores en las x, una vez le doy el valor 10, 10 arriba, 10 abajo, resuelvo, me da el i. Después le doy el valor 100, 100 arriba, me daría 101, abajo me daría 200 menos 1. Resuelvo, me daría el respectivo i. O sea que encontraría cada i que le toca a cada una de las abscisas, cada ordenada, de acuerdo al valor de la abscisa. Serían las coordenadas de un punto. Y yo vería que todos estos valores de i tienden a un cierto número. Y yo les cuento que saben a qué valor van a tender, a un medio. Me dé 0,49, el otro me dé 0,499, el otro me dé 0,4999. Ahí está por entrar Muscari. ¿Por qué la profe supo que la asíntota horizontal va a pasar por un medio de i? El resto que ya vimos. Les cuento que la asíntota horizontal, esta es la asíntota horizontal. No lo hacíamos nosotros con la tabla, hacíamos Había que dividir todo por x y Por la después X lo que se daba por x Perfecto. dividís por infinito y se eliminaba.
Perfecto. Hacíamos una serie de pasos, mira, Rojas. Tomábamos la función, que la función es x más 1, más 1. Voy a hacer un espacio acá, y abajo es 2x menos 1. 2x menos 1. Bueno, ahí me salió medio fierito eso.